¿Estamos listos para la palabra? Bueno, estamos en la serie que nos ha ocupado todos estos últimos días de servicio sobre el pecado. El tema de hoy es el pecado de dejar de orar. Y vamos a analizar esta situación, si nosotros no oramos, ¿es pecado o no? Bueno, el pecado de dejar de orar. Y le voy a pedir por favor, si busca ahí en su Biblia en 1 Samuel capítulo 12, versículo número 21. 1 Samuel 12, verso 21. En el Antiguo Testamento, por supuesto, ¿verdad? ¿Ya lo tiene? Vamos a leer, ponga mucha atención a la palabra. Hoy Dios nos va a hablar, ¿sí? En la iglesia, a eso venimos, lo adoramos al Señor, nos permite estar con Él y nos habla, ¿sí? Vamos a leer, dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí, decía Samuel, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuántas grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Padre, te damos gracias por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, sabiduría en la exposición de tu palabra, Señor. Que yo lo pueda hacer, Señor, sin desviarme, Señor. Da sabiduría a mis hermanos para que ellos también reciban la palabra, Señor. Para que ellos puedan recibir lo bueno, Señor, lo que viene de ti, Señor. Y que todos hoy, Señor, sea un día, Señor, que nuestra vida cambie, Señor. Que hoy tomemos las decisiones, Dios, que se necesitan en nuestra vida espiritual, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Bueno, la oración. Orar, fíjese, orar es en la vida cristiana, la oración es como el respirar en la vida física. Sí. ¿Cuánto tiempo podemos nosotros estar sin respirar? No se puede. Es algo, es una necesidad vital el respirar. ¿Sí? Entonces, la oración en la vida física, en la vida normal, en la vida natural, en el diario vivir, la oración es como el respirar, ¿sí? Así es para nosotros el cristiano. ¿Se acuerda de usted de aquellos tiempos sin Dios que no orábamos? A lo que más llegábamos era a rezar, ¿sí? Y luego de repente a pagar algunas penitencias así orando, ¿verdad? Y algunos ni eso, ¿sí? Así entonces, como nadie podemos vivir sin respirar, el creyente no puede vivir sin orar, ¿sí? El creyente no puede vivir sin orar, porque ¿de dónde viene la frase creyente? ¿Por qué se nos dice así? Porque creemos en Dios, hablamos con Él. Entonces el cristiano, el creyente no puede vivir sin orar. Un hombre sin oración, hablando del creyente, es un hombre sin Dios, ¿sí? Una persona que no ora es una persona que no tiene a Dios. Fíjese, así de drásticos estamos, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Mire el Salmo 14. Vamos a leer el Salmo 14. Es un salmo cortito.
Lo vamos a leer todo. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Pues es necio, ¿verdad? Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Fíjese, Dios miró desde los cielos a ver si entre los seres humanos había algún entendido que buscara a Dios. Dice, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, no disciernen, no ven. Dice, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, qué de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este pasaje nos dice algo muy interesante, ¿sí? Un hombre que no ora es un hombre sin Dios. El impío, el que comete pecado, no invoca al Señor, no lo invoca. Solamente cuando está pasando por un momento que se asusta, la gente entonces sí habla, ¿verdad? Ahora en estos días que sucedió lo del temblor en la Ciudad de México, ¿verdad? Porque aquí, bueno, a lo mejor no fue muy poquito y pocos lo sintieron. Pero ahora con la facilidad de los teléfonos nosotros vemos cómo hay muchos videos, ¿verdad? De momentos del temblor, sí, donde, bueno, pues gente que estaba por estar filmando no salió del edificio y pues ahí se ve cómo, ¿verdad? Cae encima de las personas cosas. Y me llamó la atención en uno de esos tantos videos que seguramente usted a lo mejor vio muchos también, un video de una persona que pues está filmando a la hora del temblor, empieza y está filmando y está como su esposa está como peinándose ahí en el cuarto, ¿verdad? Ahí y empieza, entonces todos lo que está en el buró ahí, las herramientas, ¿verdad? Todo lo que está ahí empieza, los pomos, el perfume se empieza a caer y se empieza a mover así todo bien feo, ¿verdad? Y esta persona que estaba filmando decía malas palabras, ¿sí? Decía malas palabras como asustado. Y luego empieza y dentro de las malas palabras decía sangre de Cristo. Y luego seguía diciendo malas palabras y dije, mira la gente cómo conciben a Dios, ¿verdad? La gente, bueno, dice, ¿cómo conocerán si no hay quien les dice? El problema es que el pueblo de Dios ora poco en su devoción personal al Señor. Ora poco, es muy fácil descuidarnos, ¿sí? Nosotros necesitamos, como los niños que recién nacen, desde el momento en que ellos nacen tienen que respirar, ¿sí? Y les dan la clásica nalgadita para que ellos empiecen a tener una reacción. Así también el cristiano empieza a orar. No obstante, no debemos pensar que el orar sea una tarea sencilla. Tampoco podemos decir que es algo difícil, pero cuando un creyente se dispone a orar, empieza a haber una lucha en lo espiritual, ¿sí? Cuando el cristiano empieza a orar, empiezan las luchas espirituales, ¿sí? El cristiano se empieza a librar de las cosas que trae en su interior cuando está en comunión con su Padre. Y va a continuar y continuar, ¿verdad? Hasta que termina su tiempo de oración y Dios sigue obrando en la vida. Pero es un combate entonces espiritual entre la carnalidad y la concupiscencia y lo espiritual de Dios.
entre las tentaciones y las mentiras del enemigo y lo espiritual de Dios, entre nuestro cansancio, nuestro aletargamiento, nuestra poca intención y lo espiritual de Dios. Empieza a haber un combate, una lucha, una dificultad, ¿sí? ¿Por qué es esto así? ¿Por qué sucede eso? Por el pecado que aún mora en nosotros y que nos quiere empujar lejos de Dios. Esa es la lucha. Entonces, cuando el cristiano se da cuenta de que es una lucha, ¿verdad? Bueno, se alerta. Entonces, hoy preguntaríamos, ¿es usted culpable? Cada quien, bueno, lo piensa la respuesta, ¿verdad? ¿Es usted culpable de este pecado en el presente, en este momento? ¿Se ha encontrado con que usted ha cometido pecado al dejar de orar? ¿Sí? En ciertas ocasiones la Biblia trata de manera específica sobre el pecado de no orar hacia los demás. Ahí primera de Samuel, que ya leímos, el 12, verso 23 dice: y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. ¿Sí? Peque contra el Señor, contra Dios, dejando de orar por ustedes. El pueblo de Dios está, en este tiempo, en esta historia, vemos un poquito de hacia atrás, podemos ver que el pueblo le pedían a Samuel, le pedían que les pusiera un rey, como tenían las demás naciones. Ya no querían ser gobernados así por el sacerdote o por el profeta. Entonces Samuel es cuando unge como rey a Saúl, sí, fue el primero. Y pues él se siente mal en su corazón. Dios le dice: mira, no te desecharon a ti, me han desechado a mí, porque era Dios a través de Samuel gobernando, sí. Dios muestra ese desagrado con truenos, con lluvias muy fuertes, devastadoras, situaciones que estaban pasando muy difíciles. El pueblo empezó a tener temor y vienen con Samuel a pedirle que clame al Señor para que esas cosas paren, para que ya no sigan sucediendo todas esas calamidades, todo eso, que estaban asustados por los aguaceros y los truenos, que debió de haber sido algo espantoso, ¿sí? Y Samuel le responde, ¿verdad? Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de rogar por ustedes. Hubiera sido un pecado directo en contra de Dios, ¿sí? Nosotros los seres humanos, los cristianos, podemos pecar no solamente cuando hacemos las cosas malas, sino también cuando dejamos de hacer lo bueno, ¿sí? Por dejar de cumplir con lo que es nuestra obligación o nuestro deber como cristianos. Sí tenemos muchas obligaciones, sí tenemos muchos deberes. Hoy esas palabras no son tan bien vistas por mucha gente. A mí nadie me obliga, yo hago las cosas porque quiero, y estamos obligados como cristianos, ¿sí? En la casa de Dios debe haber un orden, en su casa debe de haber un orden, en tu hogar debe de haber un orden, hermano. Y los demás se tienen que sujetar al orden establecido en la casa, los que viven ahí, ¿sí? No vivimos en una anarquía donde cada quien hace lo que quiere. Ahí no hay bendición, ¿sí? Hay un orden y Dios pues no es la excepción, ¿verdad? Dice Santiago 4:17, este pasaje usted se lo sabe: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, ¿verdad? O le es pecado. Pero también hay otro pasaje en Lucas 12:47, mire, búsquelo, Lucas capítulo 12, verso 47. Dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, ¿qué conocía ese siervo?
la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué va a recibir? Muchos azotes. ¿Sí? El que conoce o el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que sabe lo que Dios pide y no lo hace, le es contado como pecado. Recibirá disciplina, recibirá un castigo de Dios. ¿Sí? Dios nos perdona nuestras faltas, pero a veces deja que suframos consecuencias. En su soberanía, Él es soberano, Él puede librarnos de las consecuencias de nuestros errores. Y clamamos al Señor a veces por esa situación, o estamos viviendo consecuencias y pedimos que paren esas situaciones, y Dios no lo puede conceder, o puede dejar que hasta el fin suframos las consecuencias de nuestros errores. Él en su sabiduría, Él en su soberanía, pues Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. En nosotros está en pedirle, en nosotros está en rendirnos delante del Señor. Entonces dejamos nosotros de orar y faltamos a Dios, porque lo sabemos, ¿sí? Se consideran estos como los pecados de omisión, cuando sabemos la voluntad de Dios, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Bueno, pues esto demuestra una falta de respeto hacia la palabra de Dios, hacia el amor que le tenemos a Cristo, esa sensibilidad al Espíritu Santo. Sí. Mira, hay personas que a la gente le gustan mucho las cosas místicas y lo natural, y la gente de repente dice, ay, se me enchinó la piel, ¿sí? Ha de haber pasado un demonio, un chamuco, ¿sí? Voltean a ver al perro, a ver si el perro también se erizó, ¿sí? Y a veces, como están acostumbrados a eso, a través del Espíritu Santo se quiere hacer lo mismo. Pero la comunión con Dios es por fe, no por vista, ni por sentimiento. Si Dios en su bondad permite que nosotros podamos sentir algo, gloria a Él, y qué maravilloso. Pero nosotros andamos por fe, no por lo que sentimos, ¿sí? Entonces nosotros debemos de buscar estar en esa comunión permanente con nuestro Señor, aunque no sintamos nada cuando oramos, ¿sí? Aunque nos sigamos sintiendo cargados, tenemos que seguir orando. Los pecados de omisión, dejar de hacer las cosas buenas, dejar de hacer la voluntad de Dios, pues estos debilitan nuestra vida espiritual. Lo hacen hasta cierto punto inútil, nos hacen hasta Dios, nos privan de las recompensas que Dios quiere darnos, que Dios quiere bendecirnos. La falta de oración es el contraste de una buena relación con Dios. Ahí hay un contraste, otro extremo. Tú puedes medir ahí tu comunión con Dios, tu relación con Dios. No oras, no tienes buena relación con Dios. Entonces fíjate, eso nos sirve así, a lo pronto, poder entender cómo nosotros estamos en nuestra comunión con Dios. Entonces decimos, debemos mejorar. El pueblo de Dios tiene un deseo natural de comunicarse con su Señor. El Salmo 5, verso número 3, se lo leo. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es una característica del nacido de nuevo, es una característica del que tiene a Dios, del que tiene comunión con Dios. Podemos decir que es un deseo natural hablar con Dios, los que lo tenemos, los que creemos en Él y lo respetamos. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué dice la parte final? Y esperaré. El Salmo 5, verso 3. Los mandamientos bíblicos para orar siempre están acompañados de promesas maravillosas. ¿Se ha fijado en eso?
porque orar Dios no lo pone como un mandamiento, no como una opción. El Salmo 145, verso 18, Salmo 145, verso 18, le voy a leer. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que con él hablan. Dios está cerca de ellos. Dice: a todos los que le invocan. ¿Qué dice la palabra final? De veras. Otras versiones dicen de verdad. ¿Sí? Como cuando usted le dice a una persona algo y luego la persona voltea y te dice: ah, ¿de veras? ¿Sí? Ayer estábamos con unos hermanos comiendo y luego, oye, ¿cómo va el fútbol? Ah, pues ya va ganando el América 3-0. Y otros como que no creían, ¿verdad? Ah, ¿de veras? Pues claro, ¿qué dudan? ¿Sí? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. No nada más aquel que viene con una fachada de orador, con alguien que nada más conforme a sus propias conveniencias se pone a orar con Dios, no, sino al que viene con un corazón dispuesto. Dios está cerquita de esa persona. Cristo es nuestro mejor ejemplo de una vida de devoción. ¿Habrá alguien que no tenga la necesidad de orar? ¿Habrá alguien que esté exento de este mandamiento que Dios nos da? Mire lo que dice Lucas 3:21. Vamos ahí. Lucas capítulo 3, versículo 21. Se lo voy a leer. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Vemos nosotros estos ejemplos ahí de oración. Ahora vamos a ver ahí mismo, no cierre Lucas 5:16. Capítulo 5, verso 16. Dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Oraba. ¿Sí? Ahora un poquito más adelante, el 9:18. Capítulo 9, versículo 18. Dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, ahora vamos a ver el verso 28. No, es el 11:1, creo. A ver. Sí. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sí? Estaba Jesús orando en algún lugar. ¿Dónde? En algún lugar. El lugar era lo de menos, ¿verdad? Pero ahí podemos entender que la gente seguramente escuchó y le decían: enséñanos a orar. Y era un pueblo religioso. Le decían: enséñanos a orar, porque hoy en día la gente también necesita saber orar. ¿Sí? No saben, es esa necesidad del Señor que tenemos de Dios, perdón. Entonces nosotros vemos cómo Jesús en todos estos pasajes, y yo escogí los de Lucas para poderlos revisar ahorita, aprovechar mejor el tiempo, pero Él era un ejemplo de una vida de devoción en oración. Él siendo Dios, vemos en estos pasajes que Él oraba. Si Jesucristo, Él vio una necesidad personal de estar en oración, ¿cuánto más nosotros debemos de ver la misma necesidad en nosotros? ¿Sí? Dejar de orar se constituye en un pecado porque es una desobediencia a nuestro Señor. ¿Sí? La falta de oración ignora esos llamados que Dios nos hace, ese don de intercesión que Dios también nos ha dado. Estamos nosotros llamados a orar por nuestros hermanos.
más que este don, este mandato de oración. Mire lo que dice Santiago capítulo 5 verso 16, al final casi de la Biblia. Santiago capítulo 5 versículo número 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Pablo, él a menudo, continuamente, él solicitaba a las personas de la congregación la oración a su favor o a favor suyo. Vamos a buscar Efesios capítulo 6 verso 19. Efesios 6:9, 6:19. ¿Listo? Dice, mira lo que dice Pablo allá a los Efesios: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Desde el 18 vemos, les dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es un mandamiento la oración por los apóstoles, ¿sí? Dice, y oren por mí. Entonces hay tantos pasajes en donde, en Colosenses 4:3, en 1 Tesalonicenses 5:25, ¿sí?, se pide la oración por los que están predicando la palabra. Debemos nosotros orar por nuestro pastor para que él no se desvíe, para que nos hable la palabra, para que no cese en su búsqueda del Señor. Es el clamor que los apóstoles hacían, y lo que el profeta Samuel, él se dio cuenta: lejos sea de mí que peque yo contra Dios al dejar de pedir por ustedes. Según este pasaje de Samuel, de manera muy clara nos dice que la falta de oración es un pecado. La falta de oración es un desacato al mandato de Dios de amar a los demás. ¿Sí? ¿Cómo decimos que amamos a los demás si no oramos por ellos? No debemos de orar solo por aquellas personas por las cuales no nos es difícil orar. ¿Sí? El novio no ocupan decirle que ore por su novia, ¿verdad? Todos los días. La ve en su imaginación y dice: ay, Señor, bendícela. ¿Sí? Pero por aquel que te cae gordo, ¿sí? ¿A usted le cae gordo a alguien? No. Había unos hermanos que decían: a mí me cae gordo en el Señor. Sí, yo decía: ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es en el Señor y cómo es sin el Señor? ¿Sí? No debemos orar por aquellas personas por las cuales nos cuesta trabajo, por las personas negativas, por las personas que pues los consideramos como no buenos, no deseados. Debemos orar por ellos. Primera de Timoteo 2:1 dice este pasaje: exhorto ante todo, decía Pablo, le decía a Timoteo, ¿sí?, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Sí? Mateo 5:44, vamos a ver lo que nos dice ahí el libro de Mateo, en el capítulo número 5, hasta el versículo 44. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Sí? ¿Cómo entiende usted amar a su enemigo? Si le ponemos los sentimientos ahí para tratar de entender este versículo, no se puede amar a alguien.
A un enemigo no lo quieres, le pones un sentimiento ahí, es decir, hasta que ya no sientas nada, lo vas a amar. No se puede. Entonces no es por el lado de los sentimientos que se debe interpretar, ¿sí? Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Al que te aborrece, hazle un bien, y ora por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjate hasta qué punto viene el Señor para decirnos lo que debemos nosotros de orar por aquellas personas que dijeron un chisme de ti, ¿sí? Debe usted orar por esas personas, pero la oración no es: Señor, para esa persona que sacó un chisme, botellita de Jerez, Señor. No, pues así no podemos orar, ¿verdad? Oramos y a veces nos tiene que costar o nos cuesta mucho trabajo y decimos: Señor, toca el corazón de esa persona, bendícelo, ayúdalo, que te conozca, ¿sí? ¿Y cuánto trabajo puede dar que ores por alguien que te ha hecho la vida imposible, que te ha hecho la vida cansada? Pero la palabra de Dios nos dice que ores por ellos. Yo conocí a un hermano que, pues él sufrió una situación muy difícil, muy triste, fue un tiempo muy difícil para él, pero a raíz de esa situación él entregó su corazón al Señor. A él le asesinaron a un hijo. Y él, pues usted ya solo quien ha pasado por situaciones así, a lo mejor puede entender cabalmente. Los demás solamente entendemos que es muy difícil, ¿verdad? Entonces este hermano sufrió esa pérdida, un asesinato así cobarde de su hijo. Y entonces empezó a acercar al Señor y él se dio cuenta de estos pasajes, ¿verdad? Y él decía: yo, ¿cómo voy a orar por aquel que mató a mi hijo? Él decía: yo quisiera matarlo también. Pero Dios, poco a poco pasaron los meses, los años, y un día me dice este hombre, me dice: yo estoy haciendo lo que no creí que nunca podía hacer, estoy orando por esas personas. Y así orando nada más, pues, porque ni se sabe quién fue, pero por esos que hicieron esa situación toca su corazón. Tú sí los conoces, Señor. Tú conoces todo. Bendícelos para que te conozcan. Entonces imagínese lo que tuvo que pasar en el corazón de ese hombre para que él pudiera hacer esa oración. Y cuando él me contaba eso, pues las lágrimas no las podía él contener. Cada que recuerda a su hijo, ¿verdad? Pues sufre, le duele, ¿cómo no, verdad? Entonces dice la palabra de Dios: amad a vuestros enemigos. No es un sentimiento, es ora por ellos. Bendice a los que te maldicen. Tú bendícelos, ¿sí? A los que te aborrecen, hazles bien. A los que te persiguen porque eres cristiano, a los que tratan de aprovecharse de ti creyendo que porque eres cristiano eres un dejado, dice la palabra de Dios que tú ores por ellos, para que se den cuenta de lo que realmente es un cristiano, ¿sí? Entonces tenemos que orar, y cuando dejamos de orar, si ya sabemos lo que la palabra de Dios nos dice, dejamos de hacerlo, es un pecado dejar de orar para nosotros. Tienes que orar por tu esposa, tienes que orar por tus hijos. Sería como muy difícil de creer que una mamá no ora por sus hijos. ¿Qué mamá no ora por sus hijos? Y como decimos: no, pues es que en eso no hay necesidad de que te estén empujando. Pues son tus hijos, eso se da en automático. Sin embargo, se da que no se ora por los hijos. La gente vive sin acordarse de Dios, ¿sí? La oración deja un lugar para la voz clara de Dios, ¿sí?
Cuando nosotros estamos en oración, nosotros estamos poniéndonos delante del Señor, y ahí es en donde podemos escuchar también cuando Él nos habla. La falta de oración debilita nuestra capacidad de escuchar a nuestro Señor Jesús. Cuando Él habla, cuando Él te susurra palabras, en donde te quiere corregir, ¿sí? En donde Él te quiere alentar. La falta de oración, pues, nos debilita. Hebreos 12, verso 2 dice que Cristo es el autor y el consumador de la fe. O sea, por Él, otros versículos dicen el autor y el perfeccionador de la fe. O sea, por Cristo Él nos dio la capacidad a nosotros de poder creer, y en esa comunión que tenemos con Cristo se perfecciona nuestra fe. Eso es lo que quiere decir este pasaje, ¿sí? En nuestra comunión con Dios. Y parte importante, vital en nuestra comunión con Dios, por supuesto que es la oración. Sin el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones, estaríamos nosotros en un camino áspero, difícil, siguiendo nosotros nuestros propios juicios, ¿sí? Si nosotros estamos orando para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, como en el cielo, lo dice Mateo 6:10, ¿se acuerda? ¿Sí? Entonces nosotros debemos de estar clamando y pidiendo al Señor, porque hay una contrariedad. Oramos y le decimos: hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Pero nosotros ponemos nuestra propia voluntad por encima de eso. Hay una contrariedad en eso, no se puede entender. Oramos y le decimos: que se haga tu voluntad, pero luego no la aceptamos. Por eso cuando nosotros los cristianos estamos orando, siempre estamos pidiendo, clamando, rogando al Señor. No le estamos diciendo a Él, ni le estamos dando órdenes, no le estamos diciendo lo que Él debe hacer. Nosotros le pedimos. Él es el sabio, nosotros no. Eso debe de irnos enseñando a orar. Cuando estamos muy acostumbrados, alguien nos enseñó que la oración es declarar y decretar, y después empiezas a conocer lo que es la verdadera oración. Cuesta trabajo, ¿verdad?, dejar de decir esas palabras. Salen en automático. En automático ya quieres decretar, y en automático ya quieres declarar, y ya quieres ordenar, y ya quieres establecer. Y le ordenan a los elementos y a la tormenta que viene: para en el nombre de Jesús. Bueno, pero ¿es verdaderamente la voluntad de Dios? ¿Tenemos esa sabiduría para poder entender la voluntad de Dios o no? Y poderle dar órdenes. Y quizás a lo mejor nos ponemos en un papel de estar contradiciendo a nuestro Señor. Sí. Mateo 26:41 ofrece otra amonestación. Ahí Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La falta de oración nubla nuestros corazones a las tentaciones, nuestra mirada espiritual, a todas esas tentaciones que nos rodean y que nos conducen a un mayor pecado. Entonces el Señor nos dice que debemos nosotros de orar, o les dijo en este caso, les dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Entonces nosotros debemos de orar también. Esa es otra razón más, ¿sí? Llegamos a ser sabios en los caminos de nuestros corazones, pero en el camino de nuestra vida, pero solamente porque el Espíritu Santo nos ilumina y nos hace ver el camino y nos hace ver el tropiezo, ¿sí? En esa comunión que tenemos con el Señor, solo con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí?, en nuestras oraciones podemos nosotros avanzar. Vamos a leer Romanos 8, verso 26, por favor.
Dice 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, cuando tú estás orando a Dios, tu espíritu tiene esa comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirige a tu espíritu para que tú puedas caminar. ¿Sí? Y cuando nosotros dejamos de orar, pues nuestro espíritu pierde esa comunión con el Espíritu de Dios. Ya no sabemos pedir como conviene. ¿Sí? La oración es nuestra conexión con Dios. Dejar de orar es pecado porque es un descuido también. O podemos decir que es un pecado de descuido. ¿Sí? Jesús, fíjate, nos enseñó en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 6:10, solo le hago la referencia, que debemos orar así. O sea, Jesús les dijo, cuando ores, ora así. Di esto, dicen algunas versiones, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga tu reino, vénganos tu reino. Como en el cielo está tu reino y se obedece, así sea tu reino aquí en la tierra. Al cristiano no le queda alternativa. El creyente debe, o el que ora continuamente, debe de estar pidiendo eso. Señor, establece tu reino en mi vida, establece tu reino aquí. Ven, es lo que el Señor nos enseñó. ¿Sí? ¿Qué es establecer el reino de Dios? Que hagamos lo que Él quiere, que hagamos su voluntad, que obedezcamos sus reglas. ¿Cuáles? Las de su reino. Usted seguramente habrá notado por historias de amigos o por experiencia propia que si usted vive en Estados Unidos o viaja a Estados Unidos, la gente se comporta diferente allá. ¿Sí? O cuando nuestros paisanos vienen, ya sí sacan ya tiran la botella de refresco en la carretera, pero no lo hacen allá, porque allá sí se someten al reino de allá, a las leyes, porque saben que no, acá es diferente, acá es más relajado. Aquí hoy quieren venir en estos días de octubre porque aquí pues les puedes pasar a las autoridades ahí tomando y hasta les invitas a ellos, ¿no? Y allá no. ¿Sí? Entonces así es cuando nosotros le decimos al Señor, ven, que venga tu reino, es como si fuéramos a Estados Unidos, hermano. ¿Sí? Y que le tenemos miedo a Trump. Pero acá es temor a Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces lo que tú dices en la Biblia, que se establezca tu reino en mi vida, es lo que el Señor dijo. Cuando ores, di eso. Pide eso cuando estés orando, que el reino de Dios se establezca en tu vida, que como los ángeles obedecen al Señor, así yo y mi familia podamos obedecerte y empezar a pedirle a los demás por las demás necesidades que tenemos. No hacerlo, entonces es un pecado directo de desobediencia contra nuestro Señor. Debemos hacer un examen de nuestra vida de oración. ¿Sí? Si nosotros hemos contristado al Espíritu Santo por estar pecando y dejando de orar, pues tenemos que empezar a obedecer. Alguien dijo en alguna ocasión, no existe peor manera en que un hijo de Dios pueda entristecer a Jesús que descuidándose en la oración. Y continuaba diciendo este escritor, muchos descuidan la oración hasta tal punto que su vida espiritual se apaga gradualmente. Aquellos que son descuidados en cuanto a la oración demuestran que son descuidados en otros asuntos espirituales también. El que es descuidado en la oración no está preparado para que Dios lo use, para que Dios lo utiliza.
La falta de oración significa falta de disponibilidad para Dios. Un pecado cometido contra el amor de Dios, podemos decirlo de esa forma. ¿Por qué? Bueno, la falta de oración demuestra que esa persona que no ora posee muy poco amor verdadero hacia Dios, que Él nos instruye a que debemos de estar orando. Sí. No es difícil sacar tiempo para hablar con aquellas personas con las que usted ama, con las personas que se las lleva bien. No cuesta trabajo, ¿verdad? Hay personas que, van manejando y van echando mensajes, ¿verdad? Ahora que hay tanta motocicleta aquí en la ciudad, ve cómo los que en vez de ir agarrando el volante ahí de la motocicleta, van escribiendo con los 2 dedos, ¿verdad? ¿Y cómo le hacen? ¿Por qué van platicando con alguien? Cuando uno está a gusto con una persona, no es muy difícil estar hablando. ¿Se ha fijado los novios que termina su tiempo así establecido de que nada más hasta las 8:30 se pueden ver? De 8 a 8:30 les dicen los papás, ¿verdad? Nada más media hora. ¿Por qué se ríe? ¿Como que le fallé o qué? Y luego ya se van los novios y apenas cerró la novia la puerta y ya está otra con el mensaje con el que se acaba de ir, pues, o sea, con el novio, pues, ¿verdad? Y en la noche, ¿verdad? Ahí con las cobijas ahí todo tapado. Porque pues se sienten a gusto, no piensan en otra cosa. Con esto trato de decirle que las cosas que a nosotros nos gustan siempre buscamos la forma de hacerlas. Le buscamos el tiempo. Y lo que no te es tan atractivo, cualquier pretextito es suficiente para no hacerlo. ¿Sí? Cualquier pretextito. Te invitan a un lugar donde tú no quieres ir y bueno, pues estás queriendo alguna cosa que justifique aquello, ¿verdad? Pero cuando tú quieres estar en un lugar, mira, ni aunque no te inviten, ahí estás de todos modos, porque quieres. ¿Sí? Estoy hablando en términos generales, no se me ofenda a ninguno. Sí, entonces la necesidad apremiante de la iglesia radica en la pereza que tenemos de buscar a Dios. Esa es una de las principales necesidades de los cristianos. La falta de oración es como una prueba de que la vida de Dios en el alma, la comunión con Dios en nuestro interior está débil, enferma. Una persona que no ora es una persona más carnal que espiritual. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que si andas conforme a la carne, dice, moriréis. Pero si andas conforme al Espíritu, viviréis. ¿Sí? Dios entonces nos pide, nos mueve a que nosotros oremos, nos ayude en nuestras debilidades. Romanos 8:26, vamos a verlo por favor, ese pasaje. Romanos capítulo 8, si me hace favor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? No podemos crecer, ni usted ni yo, en gracia cuando descuidamos la oración. ¿Sí? No podemos nosotros cultivar un andar íntimo con Dios si no nos comunicamos con Él. No puede ser. ¿Sí? La falta de oración, fíjese, la falta de oración nos priva de tener una cercanía con la presencia de Jesús. La falta de oración nos priva de tener una conciencia de la dicha de escuchar la voz de Dios. Nos priva también del toque de su mano. ¿Sí? Nos priva de su poder.
¿Cuántos de los que estamos aquí, mire, piensen en esto que le voy a decir? Si usted cambia radicalmente y se hace usted una persona de oración, y todos los días usted está orando y pidiendo, como dice la palabra de Dios, y pedimos conforme a su voluntad, Dios nos oye. Los que estamos aquí, si empezáramos todos en tu familia, que todos empezaran a orar juntos. Si todos tuvieran un tiempo, aparte de que cada quien por su lado y ora y luego todos juntos, ¿qué crees que sucedería en tu casa? ¿Qué crees que pasaría en tu casa? Yo creo que empezaríamos a ver cosas que no nos imaginamos ahorita, que podrían suceder. Lo primero que yo me atrevo a decirte que pasaría es una paz en tu interior, en tu corazón. La paz de Dios, la que el mundo no puede dar. La única que consigues en su presencia, la única que consigues arrodillado a sus pies, es la paz que tendrías en tu corazón. ¿Sí? Qué maravilloso es poder estar juntos en oración. Fíjese, ¿cuántos de los que están aquí son los únicos cristianos en su casa? Ahí hay una mano, así levante, el único cristiano en su casa. O algunos son poquitos, ¿verdad? Omar levantó la mano. No te creas, Gaby. Esos que son solos, o los que nada más es, bueno, es que yo no soy solo, pero es la mamá y uno de sus hijos. Somos los únicos que vamos a la iglesia, pero hay otros dos que no quieren venir. El papá y otro hijo, por poner un ejemplo. Esas personas, imagínese, si no sería un sueño, decir, qué bonito sería que toda la familia estuviéramos tomados de las manos y orando al Señor. Es algo más allá de un pensamiento romántico. Es una grande bendición. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí sí tenemos a toda nuestra familia y no oramos juntos? ¿Y por qué entonces no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no nos animamos a decirle a la esposa, vamos a orar? ¿Por qué no nos animamos a decirle a nuestros hijos, vamos a orar? Porque no los queremos incomodar, porque no queremos irrumpir en sus espacios. No cometamos ese error. Si usted sabe, usted conoce y cada día que viene a la iglesia aprende cosas nuevas, las debe de poner en práctica. Porque si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted no ora por sus hijos, no oras por tu esposa, por tu esposo, quien quiera que seas tú, estás faltándole a Dios. ¿Sí? Si todos los días tú te pones a orar y tu familia se pusiera a orar, mira, cosas tremendas van a pasar. Cosas tremendas van a suceder en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Sí? Y eso nosotros debemos de entenderlo. Todo lo que usted necesita hacer para aprender a orar es precisamente orar. A veces decimos, es que yo no sé, pues practique, póngase a orar, practique. No necesita comprar un libro sobre la oración, porque pues encuentra muchas cosas. Ahí agarre la Biblia y ahí usted va a encontrar las instrucciones sobre la oración. ¿Sí? Es algo natural en términos espirituales que pues un nuevo creyente comience a orar sin ser enseñado. Es que ya tiene el Espíritu Santo y es algo espiritual que se empieza a dar. Lo vemos en los niños. Sí. Entonces, hermanos, ya finalizando, puede ser que a la falta de oración nosotros le llamemos debilidad, o que estamos tan ocupados, o que estamos preocupados, que nos descuidamos nosotros de lo que sabemos que debemos hacer. Puede que inventemos numerosas excusas, mas Dios le da un nombre: desobediencia. ¿Sí? No hay excusa. Eso es un pecado entonces delante de Dios. ¿Sí? Jesús en Lucas 18:1, no lo busque, ahí a ese pasaje habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre. ¿Sí?
La falta de oración entonces es una prueba de la actitud nuestra hacia Dios. Constituye un tipo de infidelidad y de falta de amor. ¿Sí? No buscar a Dios en oración, no buscarlo en la intimidad con Dios, es una forma de ser indiferentes con Él, de hacer su voluntad, de hacer su soberanía. ¿Sí? Como decir yo puedo con mi vida yo solo. Es como si dijéramos eso. ¿Sí? Mis asuntos yo los arreglo sin que nadie se meta. Es como si dijéramos eso. No necesito tus consejos. Es como si le dijéramos eso. No es necesario que tú escuches algo de mí. ¿Sí? Yo quiero hoy, mire, las hermanas en la oración de los lunes, por ejemplo, ellas tienen unos papelitos. Tienen unos papelitos y en donde ahí anotan, tienen sus oraciones, las intercesiones, son un montón de papelitos. Ahí está usted en esos papelitos, ahí está su matrimonio, hermano, ahí están sus hijos, están los muchachos de la alabanza, ahí está el pastor. Entonces, bueno, yo me imagino que ellas se ponen de acuerdo, como la tombolita, ¿verdad? Le ponen y a ver, y ya la agarran y ay, a mí me tocó orar por el pastor, a mí me tocó orar por los matrimonios. Ya se ponen a orar las hermanas. Es así, es como el mismo sentido lo que yo quiero hacer. Si los puedes repartir los servidores, por favor, los de esos, no se distraiga, usted sí me escuchando y ahí les van a dar un papelito, los hermanos servidores, ¿sí? Entonces, ese papelito no está bendito, en primer lugar, para que no esté usted ahí, ay, que no lo dobles porque está bendito. No, nada de eso. No le vamos a dar una interpretación a eso. Es nada más algo que yo quiero que usted se lleve. Así es simple, nada más. Algo que usted se lleve. A ver si nos ajustan por persona, ¿verdad? Si a alguien le faltó, pues al final se lo pide a los servidores, ¿verdad? Se imprimen más y se les da. Si usted se fija ahí, eso es un papelito, es un recordatorio, no es nada místico, no es ahí usted ve que nos hacen falta muchas cosas. Ahí solamente se pusieron 6 cositas por qué orar y sustentadas ahí con un pasaje bíblico. Una de las primeras cosas que dice ahí es orar ¿por qué, hermana Claudia? Ahí, por unidad. No necesitamos unidad en nuestra casa, en nuestra familia, estar unidos, ¿sí? La segunda cosa, ¿qué es? Por el amor que nos debemos tener entre nosotros. La unidad en el trabajo, el amor en el trabajo. ¿Qué otra dice ahí? ¿Por qué? Sí, necesitamos. Y usted se fija, necesitamos orar por todas esas y más. No nada más son 6 cosas, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que no son 6 nada más. Pero si usted empieza a orar por esas cosas, yo creo que no va a pasar mucho tiempo si usted empieza a orar todos los días, por eso y más, en que usted va a empezar a ver una bendición espiritual en su persona y en su familia. Si todos nos ponemos a orar. Por eso, yo quise hacer eso para que usted se lo llevara, porque a lo mejor le sirve ponerlo en su Biblia, porque a lo mejor llega a su casa y lo pone ahí en el espejo y dice, yo tengo que orar, allí está la palabra de Dios, tenemos Biblia y ahí está. A lo mejor alguien dice, yo no ocupo papelito, pues está bien, hermano, gloria a Dios, pero póngase a orar por eso que está ahí, ¿sí? ¿Usted quiere hacer un compromiso con Dios? Dice la palabra de Dios que si nosotros nos comprometemos a algo, que lo hagamos, si no, mejor que no digamos nada, ¿verdad? Entonces sí, usted se siente como con la capacidad de comprometerse con Dios o mejor no. Eso cada quien, ¿verdad? Y los que sí quieren lo van a hacer, ¿sí? Es muy probable que no exista otro pecado en particular que debemos admitir con más vergüenza los cristianos que dejar de orar. ¿Sí? Yo no sé si ha habido en otras épocas de la iglesia
en que la gente estaba en estas condiciones. ¿Se imagina a los cristianos de antes? Los cristianos de hace 100 años. ¿Cómo era la vida? ¿Sí? Sin la tecnología que se tiene hoy en día. Imagina cómo puede ser toda una vida hasta difícil en cuestiones de gobierno. Las personas que vivieron en la Segunda Guerra Mundial, las personas que han pasado situaciones así, sus preocupaciones, ¿verdad? Cuando la tierra ha pasado por grandes hambres, pestes en donde, bueno, pues sufría mucho la humanidad. ¿Y cuáles eran los motivos de oración? Sí. Pero hoy en día la gente está muy distraída con tantas cosas. Es como de los mejores tiempos, hablando mundanamente, que ha vivido la humanidad, porque la gente puede tener piso de tierra en su casa, pero no le falta su buen celular. Antes decíamos el buen estéreo y la parabólica, ¿verdad? Ahora ya la parabólica nomás sirve para la chatarra. Pero la gente tiene todo eso. ¿Y cómo anda la gente? Todos metidos en sus propios asuntos, en sus propias cosas. Dice la Biblia que así será la venida del Hijo del Hombre, cuando todo, como en los días de Noé, cuando todos están en sus propios asuntos, comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamiento. No que eso sea malo, sino que la gente está viviendo sin tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Entonces hoy yo quiero invitarlo, hermano, a que usted se comprometa con Dios a orar. Por esas y más razones, motivos de oración que usted tiene y que lleven ese papelito y más. ¿Sí? Eso es nada más una muestrita, nada más. Y que usted esté orando. Y yo quiero convocar a que los que somos familia nos pongamos a orar todos los días juntos. Busquemos la forma. Que tú con tu esposa, varón, y tus hijos busquen el tiempo, le busquen un tiempecito. Entre las tantas ocupaciones que tenemos cada quien, busquen tiempo para estar orando. Hay algunos hermanos que no se ven con sus hijos por diferentes horarios. ¿Sí? No se ven. A veces nada más los fines de semana se ven, pues los fines de semana oren. ¿Sí? Pero tu oración de cada día, no la descuides. ¿Sí? La oración con tu esposa, con tu esposo, ora por él, ora por el que no es convertido. ¿Sí? No tendríamos que decir, no hay necesidad de que se nos diga lo que tenemos que hacer, pero sí hay necesidad. Que Dios perdone nuestra falta de oración y que nuevamente nos lleve a una vida de oración. Que Dios nos enseñe el papel que juega la oración y la prioridad de orar. Que Dios nos dé sed y gusto por la oración, por estar cara a cara con nuestro Señor. Que Dios nos dé la determinación de prepararnos para orar, para apartar tiempo para seguir a nuestro Señor. ¿Sí? Que Dios nos enseñe a llenar los requisitos de la oración como conviene, a cultivar esa hambre, esa necesidad por la oración, esa hambre de Dios, a experimentar un gozo cuando estamos orando. Pida todo eso al Señor. ¿Sí? Voy a pedirle que se ponga de pie, por favor.